Y bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bien, entonces, segundo porque luego se me olvida abrir el chat, por si ahí llega a ver preguntas. Ya saben, ¿no? También, digo, aprovechando todavía que no inició la clase. Sí, siempre serán bienvenidos a aprender la cámara, a hacer preguntas con micrófono abierto. También intentaré estar pendiente del chat, pero luego me llega a ir, ¿no? Digo, la parte de la cámara y del micrófono es para que sienta yo un poquito más de contacto, ¿no? Pero no hay problema, igual ya saben que yo no tengo problema en que quieren tener la cámara. Suponemos que sí están todos aquí, que no somos bots, ¿verdad? Bien, entonces, como les comentaba, entonces vamos a revisar esta pequeña introducción de ecuaciones diferenciales, que ya es algo que ya habíamos revisado, como les había comentado también en un inicio, ¿no? Lo que vamos a querer hacer con pues básicamente en todo este curso, todo este semestre, es ver cómo podemos estudiar el mundo natural, ¿no? Cuando estudiamos el mundo natural nos interesan procesos que están cambiando, pues generalmente lo pensamos en el tiempo, ¿no? Es como lo más común que queremos trabajar. Los procesos que cambian en el tiempo y nos va a interesar entonces ver qué tan rápido cambian para ver cómo está evolucionando el problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, un problema muy clásico, muy sencillo, pensemos en la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Es nada más por ponerle un nombre. A lo mejor nos interesa ver cómo se va enfriando agua caliente que tenga en una taza y ver cómo va bajando su temperatura, ¿no? Lo podemos hacer experimentalmente, vemos que sí va bajando con un comportamiento, ya sabemos ahorita que es exponencial decreciente, pero bueno, de momento si nada más tenemos los datos, vemos esa curva de decaimiento, ¿no? Nos interesaría poder, pues, saber, dada unas circunstancias iniciales, que pudiéramos nosotros representar esta curva. Y no tiene, digo, este proceso tan simple como podemos decir que es el de simple enfriamiento de una taza de agua, tiene muchas aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, es el proceso que utilizan los peritos para saber cuando un cuerpo, bueno, cuando una persona murió, ¿no? Ven las características que tiene el medio, la temperatura del cuerpo que encontraron, y ellos pueden inferir hace cuánto tiempo se presentó la muerte, ¿no? Entonces, algo muy importante con un proceso tan simple como eso, ¿no? Entonces, por eso nos interesa conocer cómo está cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y como les pongo aquí, lo que nos va a interesar entonces es llevarlo a un contexto matemático para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, para llevar estos cambios al contexto matemático necesitamos escribir ecuaciones, que es lo que vamos a resolver, por un lado, y las tasas de cambio, que es exactamente, por ejemplo, en este caso, qué tan rápido está enfriando la taza de café o de agua, la voy a poder representar por derivadas. Y entonces ahora sí, una ecuación que tiene derivadas se le conoce como ecuación diferencial, ¿no? Que es lo que vamos a estar resolviendo en todo ¿no? Bien, entonces, que luego también se me va pasando a agregarlos. Ya tenemos nuestro objeto de estudio, ya vimos que ejemplos de cosas que podemos estudiar. Aquí les pongo, por ejemplo, podemos utilizarla para estudiar el movimiento de flujos, movimiento de corrientes, que luego, a lo mejor son cosas más abstractas que visualizar. Podemos utilizar de temperatura, cómo está cambiando la temperatura, crecimiento de una población, decaimiento de una muestra radioactiva. Todos esos procesos que les estoy diciendo, pues son muy sencillos, pero nos sirve como para empezar a ver el proceso, ¿no? Que se va a realizar, ecuaciones muy simples, ¿no? Lo importante es que veamos que lo que queremos ver es cómo va cambiando, ¿no? Bien, por poner un ejemplo más simple en el aspecto que tenemos más contacto con él, vamos a pensar, por ejemplo, en el problema del objeto que cae. Nosotros, bueno, ustedes en la prepa recuerdan que resolvieron muchos problemas en donde teníamos una roca a lo mejor a una cierta altura, la dejamos caer y podíamos determinar muy bien la velocidad a la que caía al piso, determinando, bueno, a cierta altura, simplemente con su aceleración por tiempo, ¿no? Partíamos una velocidad cero y la velocidad final era aceleración por tiempo, muy sencillo, ¿no? Era como el caso más simple. Aquí vamos a retomar ese problema, pero vamos a hacerlo un poco más complejo. Por ejemplo, podemos considerar ahora que vamos a tener la atmósfera. Vamos a considerar la atmósfera y considerando la atmósfera, entonces voy a tener algo que me va frenando el objeto que cae. Aquí
Depende de qué tan grande es el objeto, sus dimensiones, su forma, todo eso puede cambiar, ¿no? Sin embargo, pues ya podemos considerar, ¿no? Ese es, pues básicamente también pues de alguna forma el chiste de los físicos, ¿no? Primero empezamos con nuestra vaca esférica, pensando que no hay aire, no hay ningún problema de la gravedad siempre es constante, 9.8, y luego podemos ir a lo mejor relajando estas consideraciones que hicimos inicialmente. Nos sirvió muy bien para resolver y darnos una idea inicial de cómo veíamos la velocidad de la roca, pero ahora podemos ir complicando el problema. Vamos a considerar de entrada, por ejemplo, que ya tenemos atmósfera. En ese sentido, pues vamos a ver qué cosas nos modifica al problema, ¿no? Para ir armando nuestro problema que vamos a estudiar ahora, vamos a dar ahorita una pequeña receta, luego la condensamos, pero va a ser la forma en cómo vamos a generar nuestros problemas, ¿no? Ahorita son problemas sencillos, pero va a ser exactamente el mismo metodología para problemas más complejos, ¿no? Aquí digo nada más como recordando, ustedes al principio de la pandemia recordarán que también hubo algunos modelos, ¿no? Digo, ya introduje la palabra modelo, pero tenemos modelos para ver cómo se comportaba la pandemia. Obviamente esos eran modelos súper complejos, ¿no? Pero parten de esta metodología, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son las variables que tengo que considerar, cómo están considerándose y vamos haciendo modelos más complejos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya hicimos una pequeña, agregamos una mayor complejidad al problema, ¿no? La atmósfera, ¿no? Bien, entonces, para empezar, pues etiquetamos las cantidades, ¿no? Etiquetamos las cantidades para que sepamos qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Y pues para poderlo meter en una ecuación que ya sabemos que en algún punto vamos a llegar allá, pues le llamamos de alguna forma utilizando letras, ¿no? Entonces, de entrada, como ya dijimos, ahorita los procesos que vamos a estudiar más sencillos dependen del tiempo. Entonces, pues, básicamente, rápidamente, sabemos que necesitamos meter, pues, esta variable, ¿no? Ya, por ponerle un nombre, ¿no? Nada más le ponemos el tiempo nada más para tener presente que con respecto a quién estamos trabajando. Y ya sabemos en este caso, por ejemplo, que es importante tener eso porque, digo, todavía no entramos en detalles ni vamos a entrar el día de hoy, pero ya sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un proceso que cambia en el tiempo, tengo una derivada con respecto al tiempo, aplicando el teorema fundamental, bueno, a una variable t, ¿no? Aplicando el teorema fundamental, pues yo tengo que saber con respecto a quién tengo que hacer la integral para quitarme esta derivada, ¿no? Por eso es importante tener bien claro con respecto a quién está sucediendo el cambio que me está interesando, ¿no? Ahorita lo dejamos al tiempo. Bien, podemos representar ahora la velocidad con una letra B, y aquí lo que va a ser importante es que ya veamos que esto va a ser una función, ya no es una velocidad como la trabajamos en la prepa, que era, bueno, tiene una velocidad punto y ya, ¿no? Ahora va a ser algo que cambie con respecto al tiempo que vaya pasando. Sabemos que conforme va cayendo la roca, su velocidad va aumentando, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner como una función del tiempo, ¿no? Y aquí va a ser algo también importante para considerar en todos los modelos que vayan a estar trabajando ustedes, es que pueden utilizar cualquier unidad siempre y cuando todo sea congruente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues estamos acostumbrados a trabajar con metros sobre segundo, el sistema internacional, sin problema podemos seguir trabajando. Si utilizamos una gravedad, pues la ponemos 9.8, pero no pasaría nada si yo digo, yo no quiero trabajar con decimales, 9.8 se me hace muy complejo, vamos a llevarlo todo al sistema inglés y mejor trabajamos en pies sobre segundo cuadrado, por ejemplo. Entonces yo la gravedad la podría tomar como 32. Y ya es un número entero, más sencillo a lo mejor si yo voy a hacer cálculos mentales, pues a lo mejor me conviene. No pasa nada, el problema se va a resolver exactamente igual, vayamos a llegar a una solución correcta, nada más tendríamos que ver si hay que adaptar alguna de las unidades con las que vamos a utilizar, nada más tener eso en consideración, ¿no? Aquí muchas veces pues utilizaremos esa de metros sobre segundo porque pues, estamos acostumbrados, pero no pasa nada mientras todo sea congruente, ¿no? Y también ver, acuérdense también desde la prepa, ustedes le decían, bueno, si yo tengo una piedra que cae, entonces yo tengo aquí, por ejemplo, que considerar que el movimiento va hacia abajo. Yo no importa cómo vaya a tomar mis signos positivo y negativo, siempre también sea congruente. Si yo quiero tomar que todo lo que va hacia abajo es positivo, no pasa nada, nada más considerar que entonces lo de hacia arriba va a ser negativo. O lo puedo tomar al revés completamente y todo va a salir muy bien, sin problema se va a resolver, nada más que tengamos la congruencia. En ese aspecto, por ejemplo, digo nada más como paréntesis, nada más pienso ustedes qué pasaría si, por ejemplo, yo a todas las cargas, todos los electrones, pensando, les pongo carga positiva, y a todos los protones les cambiara así mágicamente a carga negativa. En ese aspecto no cambia nada. Todo el universo como lo conocemos sería exactamente igual, ¿no?
nada más cambiando todo. Entonces, mientras tengamos nuestra referencia, bien, podemos tomar las unidades que querramos y todo va a tener sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, esas son consideraciones para este problema en particular que se llevarán después a problemas más complejos, ¿no? Ahorita estamos con un movimiento de caída, nos interesa la velocidad y sus unidades, ¿no? Bien, esa es una consideración que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos las objetos con los que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos el tiempo, que va a ser la variable que estaba cambiando, tenemos la velocidad, que es la función que depende de ese tiempo que voy a ver, y entonces yo tengo que analizar a mi fenómeno, está cayendo, ¿por qué cae? ¿Por qué cae esa roca, ¿no? Que yo solté de repente, ¿por qué empezó a caer? Pues ya sabemos nosotros, igual de lo que recordamos, que todo objeto en movimiento depende de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces yo sé que en este caso, un objeto bajo la acción de una fuerza tiene, de hecho, si queremos ser más estrictos, más explícitos, tendríamos que ponerlo con su notación vectorial, ¿no? Todo objeto que esté bajo la acción de una fuerza va a tener una aceleración. Entonces, bueno, por ahí si se me corta en algún momento algo porque me acaba de decir que mi conexión es inestable, pues ahí me dicen si no se entendió algo, ¿no? Entonces, yo sé, ya de lo que también se ha definido en otros cursos que, pues, ese sí lo llegamos a ver aquí, bueno, digo, en los cursos de mate, que podemos representar la aceleración como el cambio de la velocidad. Entonces, eso me puede ayudar como para poder estar viendo ahora sí cómo estoy analizando la velocidad conforme va cambiando el tiempo, ¿no? Ya sabemos que exactamente la velocidad es el cambio de la distancia con respecto al tiempo y la velocidad es el cambio la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos la relación que nos está gobernando este fenómeno que estamos estudiando de momento. Y entonces ahora sí, decimos todo cuerpo, como dijimos, todo cuerpo bajo la acción de fuerzas tiene una aceleración. Pero ahora, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en este proceso? Pues vamos a empezar a analizarlo, ¿no? Ya saben, ¿no? Igual. Aquí no lo voy a hacer mucho en detalle porque, pues, nada más es como les decía, este pequeño introducción, que entendamos bien cómo está sucediendo el fenómeno y que veamos cómo se resolverían todos, ¿no? Aquí, entonces, tenemos que analizar las fuerzas que tenemos en este objeto que está cayendo. Ya sabemos que lo único que está ocasionando que la piedra aumente su velocidad es la aceleración de la gravedad. Entonces necesitamos poner una fuerza que vaya hacia abajo, pensando que vamos a tomar que está hacia abajo positivo y todo, ¿no? Entonces tenemos las fuerzas de la gravedad en esta dirección, pero ya dijimos entonces que tenemos que considerar, para hacer el problema más interesante, la resistencia del viento, porque ya tenemos una atmósfera que considerar, ¿no? Obviamente, entonces, conforme la piedra va cayendo, yo tengo aquí bueno, quería ponerlo así como superficies, pero déjenme lo pongo nada más así. Tengo aquí el aire que está, pues, estático, y de alguna manera, conforme lo voy atravesando, pues me genera una resistencia, pequeña resistencia si quieren, pero resistencia al final de cuentas, ¿no? Entonces voy a tener una fuerza que va hacia arriba, producto del aire que está pasando. Y eso les digo, esa fuerza pues va a depender de todas las características que tenga el objeto, ¿no? Bien, una cosa que podemos nosotros más o menos empezar a entender es, bueno, ¿cómo va a ser esta fuerza? Yo sé que, bueno, la fuerza de la gravedad pues ya está dada, ¿no? Depende de la masa. Entre mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza que se genera, ¿no? Pero ¿cómo es la fuerza por la resistencia del aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos pensar, ya haciendo un análisis un poquito más detallado, digo nada más para justificarlo porque lo hacemos así, si yo estoy pensando en las moléculas del aire por las que está pasando esa roca, pues a lo mejor si voy muy rápido, estoy golpeando a más moléculas, si voy más lento, golpeo a menos moléculas, ¿no? Entonces, pareciera ser que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Más rápido voy, golpeo más partículas y estas, pues nada, pues como bolas de billar, ¿no? Estoy pegando muchas veces por arriba, por abajo, perdón. Entonces puede ser que la frene más, ¿no? O que tenga una mayor fuerza, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros podríamos escribir que la fuerza de resistencia por el aire la podemos ver como gamma por la velocidad, es decir, que sea proporcional a la velocidad esta resistencia, ¿no? Se le llama arrastre, ¿no? Y entonces a gamma le llamamos constante de arrastre. Una cosa que hay que tener aquí, bueno, antes de pasar a esa parte, entonces como yo son todas las fuerzas que tengo, la fuerza que va hacia abajo y la fuerza que va hacia arriba, yo ya puedo decir que entonces la fuerza general, todas las fuerzas que están aplicadas al objeto, se pueden escribir de esta manera, ¿no? La gravedad que va hacia abajo y la resistencia de la velocidad que va hacia arriba. Las pongo en este contexto de
positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, porque así me gustó, porque siento que podría ser más sencillo para estudiar mi fenómeno. Pero les digo, si cambiamos todos los signos, no pasa nada. Ahora sí, en este contexto que ya tenemos esta ecuación, lo único que tendríamos que ver, como les decía, para que todo tenga sentido, que no haya problema al momento de resolver las cosas, nada más nos faltaría ver las unidades de la gama que tenemos aquí. Obviamente, esto de aquí, ya saben ustedes que tiene unidades de Newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí la velocidad ya sabemos que tiene unidades de metro sobre segundo, pues ya nada más tenemos que ver qué unidades tiene gamma, ¿no? Que entonces tendría que ser kilogramos sobre segundo. Ese no hay mucho problema, no nos preocupemos tanto en ver qué significa un kilogramo sobre segundo, porque como es una constante de proporcionalidad, como dijimos aquí que esa nada más me estaba diciendo que es proporcional al movimiento, no pasa nada. Ustedes igual vean en la física hay muchas constantes con unas, ¿cómo se llama? Con unas unidades más o menos complejas, pero nada más sirve como para que todo tenga coherencia, ¿no? Vean la constante, por ejemplo, de Planck, para estudiar cosas en el nivel cuántico, que hay unas unidades bastante complejas, ¿no? Pero nada más es como para justificar esto, ¿no? Bien, entonces, digo, todo eso es lo que tenemos que considerar para hacer un modelo. Todavía no llegamos a esa parte de modelos, pero eso es a lo que vamos a querer, ¿no? Ahorita estamos haciendo el modelo matemático para estudiar cómo cae un objeto en presencia de aire. Ya sabemos entonces cuáles son las fuerzas que tenemos que considerar. Sabemos que todo objeto que esté en movimiento está por fuerzas, y entonces si tiene una fuerza va a haber una aceleración. Entonces podemos ya plantear nuestra ecuación final de esta manera. Y me va a interesar entonces poder resolver de esta manera para ver cómo se está comportando el objeto que yo estoy estudiando. Fíjense que entonces, para resolver esta ecuación, lo único que tenemos que determinar es quién es B. Una función que dependa del tiempo, de forma que al derivarla me dé la ecuación que tengo yo del lado derecho, ¿no? Eso es lo que me va a interesar. Todavía no sabemos cómo obtenerlo, pero va a ser la idea, ¿no? Antes de ver cómo resolver esta ecuación, pues podemos ver qué información podemos inferir de la ecuación como tal sin llegar a ver la solución. Vamos a ver, nada más como para empezar a darnos una idea cómo sería esto, a resolver una ecuación más particular, nada más como para empezar a acotarla y luego ya lo hacemos del proceso más general. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos una masa de 10 y una gama de 2. Nada, por considerar un caso particular, muy particular, ¿no? Para que tengamos cantidades ya específicas. En ese aspecto, por ejemplo, como yo quiero tener esto solito porque es más fácil que yo lo visualice en la ecuación diferencial, pues puedo resolver todo entre 10 y me queda tal cual esta ecuación, ¿no? Que es la que yo, es exactamente la misma, nada más la simplifiqué un poquito, ¿no? Es la ecuación que yo voy a intentar resolver. Y se fijan entonces qué es lo que tengo que hacer aquí. Yo lo que podría dar es diferentes valores de B y ver cómo se está comportando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso sabemos nosotros que si nos vamos a pensarlo como como su representación geométrica, lo podemos ver como su pendiente o la tasa de cambio que tiene la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, es lo que podríamos nosotros ir haciendo. Vamos dando diferentes valores de la velocidad y vamos encontrando los diferentes valores de la pendiente. De forma que podamos ver si la pendiente es positiva, la pendiente es negativa, y con ese contexto ya sabemos si el movimiento, por ejemplo, si la pendiente es positiva, en este caso, pues podemos pensar que la velocidad va aumentando. Ya sabemos cómo interpretar las gráficas de las derivadas. Cuando es una función creciente, cuando es decreciente, utilizamos exactamente este criterio, ¿no? El criterio de la primera derivada o analizar esta función, ¿no? Bien, por ejemplo, en este caso, digo nada más por poner unos valores, podríamos pensar, si le damos un valor de 40, por poner algún valor en particular, nosotros podríamos llegar a que la deriva, bueno, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo lo puedo ver como 1.8. Es decir, que tenemos una pendiente positiva y que es de 1.8. Se fijan, en este caso ya tomamos que la velocidad era una constante, ya no estaba cambiando, simplemente dijimos que fuera 40 en ese momento, ¿no? Entonces, ya la podemos tomar así y podemos ir haciendo para diferentes velocidades. Lo tomo para 40, lo pongo 40 48, 52, 60, como lo pongo aquí abajito. Y con eso podemos dibujar un plano, que se podría hacer un plano de tiempo contra velocidad. Y lo que vamos a dibujar son pequeños segmentos de recta que me vayan dibujando esas pendientes.
y yo me voy a dar, si se fijan, todavía no estamos resolviendo nada, yo no estoy dando unos valores de la velocidad y voy a ir viendo cómo se comporta esa derivada. Todavía no quitamos la derivada de la jugada, nada, estamos viendo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este gráfico que se llama, que bueno, que está aquí, es lo que se conoce como un campo direccional. Y exactamente hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo tomé la velocidad de 40, que me lo subo tantito, aquí pongo pequeños segmentos de recta así, ¿no? Tengo una pendiente de 1.8, acá para otro tiempo 1.8, sabemos que ya no depende del tiempo, siempre va a ser 1.8 para todos los valores que yo tenga. Podría tomar, por ejemplo, 44, si yo sustituyo aquí el 44, ahora me va a dar igual otro valor, tal vez menor, porque aquí al 9.8 le estoy restando un cachito un poquito más grande, entonces me va a disminuir el valor, ¿no? Pero sigue siendo positivo, ¿no? Y yo así podría hacer varias gráficas pequeñitas con estos segmentos de recta, ¿no? Podría hacerlo para 40, para 44, 48, y así me puedo ir con varios valores, nada más por poner unos ejemplos. Y también podría ponerlo para valores más grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 60, se ve que ese 60 ya a sustituirlo acá, me va a ser un valor más grande que el 9.8. Entonces, ya la derivada va a ser negativa y lo mismo, ¿no? Yo puedo poner esos pequeños segmentos y los voy graficando, ¿no? Y entonces, haciendo varias líneas, varios puntos, yo puedo darme una idea de cómo sería el comportamiento de todas las diferentes soluciones que podría encontrar. Yo todavía no encuentro una solución tal cual, nada más estoy viendo su comportamiento. Pero si se fijan, bueno, yo podría en algún punto decir, bueno, yo podría, a ver más o menos si no me voy chueco, yo podría más o menos considerar que mi solución es algo así, ¿no? Yo sé que estas líneas, déjenme, lo cambio de color nada más para que no se encima. Yo sé que bueno, espero que no me vaya chueco, pero yo sé que esas líneas que estoy dibujando aquí son las pendientes de las tangentes a la solución que me interesa. Todavía no encuentro la solución, pero yo podría ir más o menos modelando la solución, conociendo el comportamiento, ¿no? Y para las diferentes soluciones que pueda encontrar yo o que puedan existir, pues yo puedo dibujar una solución aproximada, ¿no? Digo, más o menos. Sería así, ¿no? Y fue sin tener que llegar a resolverlo, ¿no? Entonces ya nos da una idea. Obviamente, entonces aquí podemos empezar a analizar cómo se está comportando el fenómeno. Si nos fijamos, entonces, si partimos, o si yo introduzco una velocidad bajita, ¿qué es lo que va a aparecer? Empiezo con una pendiente positiva. Cuando me voy elevando la velocidad, se ve como que la pendiente se va haciendo menos pronunciada hasta que llega a un valor por aquí, digo, no sé cuál sea, pero que básicamente parece que es pues, una línea horizontal, ¿no? Y si parto de una velocidad muy alta, como 60, por ejemplo, parece ser que aquí tengo una pendiente negativa bastante pronunciada y conforme voy disminuyendo, la pendiente se va haciendo menos pronunciada, ¿no? Entonces parece ser que ese es el comportamiento de todas las soluciones. Todavía no sé cuál me interesa, pero tengo ese comportamiento, ¿no? Yo podría dibujarlas y ver más o menos cómo se comporta. Y eso también es lo que me puede empezar a señalar, bueno, parece ser que entonces hay un punto en donde la derivada se me hace cero. Podría yo intentar despejarlo, que digo, en este caso está bastante sencillo. Yo aquí podría, igual, esto lo igualo a cero, lo despejo y voy a llegar a que la solución en donde la derivada es igual a cero es 49. Y entonces eso me va a decir que yo voy a tener una solución que parece ser una solución de equilibrio, es lo que me va a interesar en este caso, ¿no? Yo, sin llegar a conocer cuál es la solución explícita que voy a manejar, yo sé que existe una solución de equilibrio y eso, pues ya como ustedes sabrán a lo mejor de haber escuchado a lo mejor algunas cosas, se le llama velocidad terminal. La velocidad terminal lo que nos va a decir es, si yo partía, por ejemplo, está cayendo la roca, una velocidad cero, por decir al inicio, empieza a caer, va a llegar a una velocidad máxima a la que puede llegar y no va a subir más de su velocidad porque empieza a haber equilibrio entre la fuerza de arrastre y la fuerza de la gravedad. Entonces no hay forma que se acelere infinitamente esa roca que dejo caer. Y lo mismo está el otro caso. Si parto con una velocidad muy alta, también, ahora la velocidad, en este caso, por ejemplo, parto de una velocidad muy alta, en este caso ahora si va cayendo, va a llegar la velocidad
va a empezar a disminuir hasta que llega a esta velocidad terminal, ¿no? En donde se equilibra por la misma razón, ¿no? El caso es, si yo dejo caer una roca que parte de velocidad cero, pues llega a una velocidad. Si yo, por ejemplo, disparo hacia abajo una bala con una velocidad muy alta, lo mismo va a pasar. La va a empezar a frenar el aire hasta que llegue a su velocidad terminal. Obviamente, como les decía, todo esto depende también de la gama, y la gama depende de la forma y todo ese tipo de cosas del objeto, ¿no? Pero tienden siempre a hacer este comportamiento, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en este proceso en particular de esta ecuación, que va a ser lo que nos interese ahorita, es que tengo este comportamiento. Parece ser que todas las soluciones que yo pueda encontrar en este sistema convergen a un mismo punto, a esta solución de equilibrio que yo encontré por ahí del 49, ¿no? Entonces, eso va a ser una cosa interesante, ¿no? Y todo esto, si se fijan, ahorita utilizamos numeritos para que fuera más fácil que yo pueda encontrar las pendientes que podía estar dibujando aquí. Obviamente también, acuérdense, ahorita tenemos la posibilidad, pues, de utilizar las computadoras, porque también la metodología que estamos trabajando de línea se presta, ¿no? Pero, pues, originalmente, cuando se empezaron a trabajar todo esto, pues, habría que hacerlo a mano, ¿no? Entonces, si era necesario empezar con un cierto numerito para empezar a dibujar estas líneas, y que fuera más sencillo, ¿no? Una de las cosas que quiero dejarles hoy como de tarea para, bueno, para terminar la siguiente hora, que puedan hacer unas cosas, es que revisen, por ejemplo, en matemática, cómo dibujar un campo direccional. Es bastante sencillo, digo, sirve que con eso toman, para los que no lo hayan descargado todavía matemática, que lo puedan hacer. Quiero hacer que sea en matemática, por ejemplo, nada más para que lo conozcan, porque además en este caso Luis les iba a dar en un momento cómo hacerlo en Python. Python yo sé que también se puede, es relativamente sencillo. No sé en Java si llega a esas cosas, ahí sí les digo, Java yo no lo conozco, no lo manejo nada, pero en Python se puede dibujar. Pero bueno, para que tengamos las dos formas, ¿no? Ahorita les dejo ahí, de hecho, si se fijan en el Classroom, así, les puse ahí un enlace que se llama matemática y ahí les comentan en ese enlace cómo más o menos se podría hacer con matemática. Aprovechen el software que la universidad pues nos lo da de forma gratuita, entonces, y está bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ahorita lo comento, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya dejamos este problema, nada más para ver que podemos utilizar esta herramienta para más o menos ver cómo es la solución de una ecuación diferencial sin resolver la ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer entonces, lo que podemos ver es que nos interesa entonces encontrar estas f's, ¿no? En este caso, esta función que yo estoy dando como la definición de la derivada o el cambio de y con respecto al tiempo, depende del misma variable del tiempo y de la y, ¿no? O sea, es una función que depende de dos variables. Ese es un caso particular que que ya revisamos. Me voy a ir un poquito más rápido en este segundo caso, que básicamente es lo mismo, nada más ver otra interpretación para que veamos otra forma de escribir la ecuación, ¿no? En este caso, si se fijan por cómo se planteó y cómo estaba el problema, yo tengo que la derivada, o bueno, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, depende de una constante, casualmente es la gravedad en este caso, y depende de la velocidad, pero en este caso la velocidad pues quedó con un signo negativo aquí, ¿no? No pasa nada, simplemente así quedó el problema, ¿no? Vamos a ver otro caso, nada más como para ver otra metodología, bueno, otra ecuación que se podría plantear igual muy sencilla, pero que cambia, ¿no? Aquí, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, que tenemos alguna región y en esa región viven algunos ratones. Vamos a ver cómo se está comportando la población de ratones dentro de esa región. Simplemente si nosotros nada más consideramos que están los ratones con la cantidad de alimento infinito y que no tiene depredadores y que todo está muy bonito, vamos a suponer que esa población siempre va a crecer. Y va a crecer dependiendo de la cantidad de ratones que ya existen, ¿no? Si tengo una población chica, pues no va a crecer tan rápido como si tengo una población grande, ¿no? Entonces parece ser que el cambio en el crecimiento, bueno, el cambio en la cantidad de ratones es proporcional a la cantidad misma de ratones, ¿no? Entonces esto lo podemos representar matemáticamente con esta ecuación, ¿no? En donde R sería igual mi constante de proporcionalidad en este caso, que le voy a llamar la tasa de crecimiento de la población como tal, ¿no? Es igualito al otro caso, nada más que ahora pensándolo en los ratones, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, ya nada más por poner igual numeritos, lo podríamos tomar como 0.5, si se incrementa, por ejemplo, aumenta la mitad y siguiente unidad de tiempo, o 2 si se duplicara completamente la cantidad y ese tipo de cosas, ¿no? Igual, nada más tenemos que revisar que las unidades estén bien. Aquí vamos a considerar, por ejemplo, una tasa de crecimiento de 0.5 ratones
por mes, nada más para ponerle un valorcito, ¿no? Ahora, para también, en este caso, hacer un poquito más interesante el problema, podemos considerar que existen depredadores. Vamos a considerar entonces que, por un lado, tengo los ratones que están reproduciendo y que pueden aumentar, pero por otro lado, vamos a suponer que tenemos la existencia de unos búhos que se comen a los ratones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el búho que se come 15 ratones por día, 15 ratones por día, y entonces eso me da al mes, tengo aquí la tasa de cambio de los ratones por mes, por eso es que cambié aquí a 450, escrita de esta manera, ¿no? Y si se fijan en este caso, digo nada más para hacerlo explícito, yo tenía que el cambio en la población de ratones depende de la población de ratones como tal. Bueno, el cambio en P depende de P, pero aquí me queda con signo positivo y acá lo teníamos entonces con signo negativo, ¿no? Eso más o menos es la misma ecuación, nada más cambiando estos detallitos, ¿no? Y tengo la constante que en este caso se está restando, ¿no? Y podemos utilizar igual los campos direccionales para ver cómo se está comportando la población. Ya sin hacer mucho más, bueno, mucho más larga la explicación, exactamente lo mismo, calculamos para diferentes valores de P, para P chiquitos, por ejemplo, de 800, lo ponemos aquí, se ve claramente, ¿no? 800 por 0.5, 400, menos 450, me queda menos 50, ¿no? Entonces se ve que va a ser una negativa, y yo podría poner entonces esas rayitas aquí con pendiente negativa. Igual lo vamos cambiando, se ve que se va haciendo la pendiente pues menos pronunciada, llega a un valor en donde va a ser 0 el cambio, digo, de aquí no hay mucho problema, nada más esto lo igualamos a 0 y se ve, ¿no? Igual que en el otro caso, esto se iguala a 0 y se puede encontrar la solución de equilibrio. Y tomando valores mayores a la solución de equilibrio, pues se ve que entonces tengo ahora pendientes positivas que se van. ¿Sí qué pasó, Ángel? Ay, disculpe la maestra, profesor. Una pregunta, ¿de dónde sacó el menos 450? Es que en esa parte me perdí. Ah, sí, aquí yo consideré que eran los 15 ratones que están comiendo por día y nada más hice 15 por 30 para considerar que yo en esta unidad la puse en metros, en meses, perdón. Ah, ok, ok, ok. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. Sí, ese es lo que les digo. Ahí sí, y esto es una cosa importante, les digo, porque, y eso lo he visto un montón de veces, digo, más con físicos, porque es donde más a lo mejor lo he visto, pero sí hay que siempre tener mucho cuidado en que ver las unidades que esté bien, ¿no? Porque digo, yo lo podría resolver aquí, yo lo voy a poner ahorita, lo quito. Si ustedes plantean su problema al inicio, así, pensando, digo, yo sé que en este caso no va a suceder, pero supongamos, ¿no? Que ese problema aparece en un examen, ustedes plantean bien su problema, y todo está aquí bien planteado, ¿no? 15, 0.5p, pero aquí, pues obviamente, está en unidades de ratones por día y esto está en ratones por mes, ¿no? Entonces ahí hay que tener nada más cuidado para, digo, no es el caso que tengamos exámenes, pero son los tipos de errorcitos pequeños que pueden presentarse, ¿no? Entonces, sí, sí es algo importante. Bien, entonces, como le decía, seguimos el mismo proceso, vemos las pendientes y entonces se puede ver que tenemos otro comportamiento diferente al que teníamos. eh, bueno, aquí yo nada más sé que es para un cierto tema. O sea, tú dices, por ejemplo, como hace rato, yo como supe, digo, porque ese a lo mejor fue lo que quedó raro, yo como sé que cuáles son las líneas de tangente que estoy uniendo en esta solución. Esa sería como más bien la pregunta. O como a qué te referías como con las test que corresponden a cada población. Aquí, por ejemplo, bueno, intentaré a ver si voy a poner. Aquí, por ejemplo, si se fijan, ajá, en este caso, por ejemplo, yo, como no sé, aquí cuando yo sustituyo en esta ecuación las diferentes valores de P, yo no sé exactamente, como dices, cuánto esté. Lo que sí sé es que como ya para un cierto valor de T no cambia la pendiente, pues yo las puedo poner aquí por ejemplo, en esta figura, quedó así separadas, ¿no? Pero no habría ningún problema si yo lo pongo, pues así, ¿no? Así como el doble de valores de T o que pongo la mitad, porque pues no hay dependencia, nada más aquí me está sirviendo para que sea una representación, ¿no? Todavía no sabemos exactamente si, aquí la pregunta sería, bueno, yo quisiera saberlo en cada unidad de tiempo, entonces me gustaría tener una solución que dependa del tiempo, ahí esa es a lo que vamos a intentar llegar en algún punto.
De hecho, yo creo que seguro sin problema llegamos mañana. Pero ahorita sí, no tenemos forma de saberlo, nada más simplemente nos damos una idea más o menos, ¿no? Por ejemplo, en una computadora sería más sencillo que dijeran, pues dibújame un montón de líneas aquí, ¿no? Intermedias que no sabemos para qué tiempo es, pero queda más. Y las diferentes pendientes, ¿no? Y eso ya nos va a dar una idea a lo mejor más exacta de lo que está sucediendo, aunque no tengamos no tengamos la dependencia del tiempo, ¿no? Aquí también en mis gráficas que estoy haciendo, pues también podría suceder que yo me estoy yendo chueco, ¿eh? O sea, como que yo lo siento que como que por ahí va la línea, pero pues no, tampoco aseguraría, ¿no? Así como que yo siento que esto va como, se ve como que por aquí se ve más o menos, pero todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que por ahí debe existir la solución y que debe ser tangente a las líneas. Pero bueno, aquí en mi dibujo a lo mejor es donde está quedando un poquito complejo, ¿no? Aquí acuérdense, nada más es como una herramienta que nos estamos empezando a definir, pero ya vamos a llegar a la otra parte más interesante, ¿no? Échenle un ojo a la parte de la computadora, porque sí nos va a ayudar mucho, ¿no? Ahorita en matemática y luego ya hacemos algunos ejercicios con Python porque obviamente como personas que nos gusta la programación, pues mejor utilizar ese tipo de cosas que nos da más control, ¿no? Sobre lo que estamos generando, ¿no? Y, bueno, entonces ahora sí, como les decía, se ve simplemente con el hecho de cambiar, en este caso, las variables. En el otro lo tenía la variable b negativa y en este tengo la variable p positiva. Entonces se ve comportamientos completamente diferentes. En el otro se veía que conforme pasaba el tiempo, parecía mi solución como que tendía a la solución de equilibrio. Todo era convergente. Y aquí se ve exactamente lo contrario. Parece ser que yo no importa cómo parta, si de abajo o de arriba, siempre se va a diverger, ¿no? Y tiene sentido si pensamos en el proceso como tal. Si nosotros tenemos muchos ratones, aunque se los estén comiendo los búhos, pues la población va a seguir aumentando. Por eso es que si yo tengo una cantidad de ratones inicial más grande de mi solución de equilibrio, no pasa nada y va a seguir creciendo la población, ¿no? Al contrario que si tengo muy poquitos individuos al inicio. Si yo empecé con poquitos individuos, aunque tenga la tasa de reproducción, como se están comiendo más de los que yo puedo compensar en la reproducción, se ve que a la larga mi población va a tender a cero. Entonces, este tipo de modelo me muestra que es una solución, bueno, que no tiende al equilibrio, ¿no? O se explota la cantidad de individuos o se acaba la especie de ratones en esa región, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo con ese simple cambio podemos ver diferentes fenómenos. Una cosa importante aquí, eso sí, es que si se fijan, básicamente es la misma ecuación. Simplemente nada más estamos poniendo las constantes de forma que nos convengan para mostrar una ecuación u otra ecuación, ¿no? Ahorita la escribo de forma general para que se vea, ¿no? Antes de pasar a esa parte, lo que va a ser como lo que voy a dejar para la siguiente sesión, pues entonces ya vimos que podemos nosotros encontrar modelos matemáticos que nos permitan estudiar los fenómenos que estamos ahorita modelando, ¿no? Entonces, nos interesa ver cómo va a ser la modelación de los modelos, ¿no? Entonces, aquí, pues, más o menos con los pasos que les mostré para hacer estos dos fenómenos, dos modelos, podríamos agrupar en unos 5 pasos, digo, yo lo agrupé en estos 5 pasos, pueden encontrar a lo mejor diferentes formas de agruparlo, pero más o menos nos da una idea, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos que ver las variables que dependen, ¿no? En el caso pasado vimos que tenemos la masa, que teníamos la velocidad que dependía del tiempo. En el caso de los ratones teníamos, bueno, la población de ratones como tal, los búhos, que van a ser nuestro depredador, y podríamos ahí agregar. Aquí, por ejemplo, uno que vamos a estudiar a lo mejor en un par de días, este modelo todavía lo podemos hacer un poquito más complejo si agregamos migraciones. A lo mejor hay una serie de ratones que van a salir de la zona que yo estoy estudiando o que van a entrar a la zona, ¿no? Entonces yo tengo a lo mejor una cantidad de ratones que hay que incorporar al modelo, ¿no? Todas esas cosas hay que considerarlas para... Exactamente, sería como bueno, más o menos, porque aquí el búho es una constante. Podríamos intentar, eso sería interesante, ver cómo, si tuviéramos una cosa como que la cantidad de ratones que se come el búho es proporcional a la cantidad de ratones que existen, porque a lo mejor sí puede suceder, ¿no? Si yo tengo muchos ratones en el medio, en la zona, a lo mejor los veo, es más fácil que yo los ubique en el piso, en el pasto, y entonces me puedo comer más.
Si son muy poquitos ratones, a lo mejor es más difícil que yo los pueda cazar porque están más escondidos, qué sé yo, ¿no? Entonces podríamos todavía, el modelo como tal que tenemos ahorita, a lo mejor complicar un poquito haciendo que la cantidad de ratones que se come el búho sea proporcional a la población, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar las variables, ¿no? Todas las variables que van a utilizar y como vimos, por ejemplo, en el caso de los 15 ratones, pues que tengamos bien claras las unidades, ¿no? Si vamos a trabajar, por ejemplo, la velocidad de sobre segundo, si vamos a trabajar ratones por mes, en el caso de enfriamiento, por ejemplo, grados por tiempo, grados por minuto, si estamos pensando que tenemos una taza que se está enfriando, grados centígrados por segundo, por minuto, cosas por el estilo, dependiendo del fenómeno que vayamos a estudiar. También va a depender de eso, ¿no? Si yo tengo una cantidad de agua enorme, todos hemos estado, por ejemplo, en el mar y ya está haciendo frío afuera y el mar sigue caliente, ¿no? Porque se tarda mucho, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar el cambio en la temperatura del agua, del mar, pues a lo mejor no me interesa, no me conviene hacerlo por segundo, porque voy a tener una cantidad de datos y no va a ser nada útil, ¿no? A lo mejor lo hago cada 3, 4 horas o cada día, no sé. Ahí habría que ver qué es lo que estamos viendo. Pero entonces también es muy importante tener bien las unidades para que nuestro sistema sea fácil de resolver y que tenga coherencia, ¿no? Luego el principio que está controlando aquí, ¿no? Por ejemplo, en el de la gravedad, pues era fácil, tenemos la segunda ley de Newton. En el caso de los ratones, pues tenemos cómo es que se comen los ratones y cómo es que se reproducen. Ese fue nuestro modelo que estamos utilizando, ¿no? En el caso del incremento de Newton, pues igual, ¿no? Tenemos que considerar ahí que cómo está disminuyendo la temperatura y muchas cosas por el estilo, ¿no? Vemos que todo tenga sentido y entonces ya lo que seguiría, ya que tenemos nuestra ecuación tal cual planteada de esta forma, pues nos quedaría resolver, ¿no? Eso es lo que nos va a quedar ahorita, el día de hoy pendiente, pero ya estamos a punto de resolver, aunque ya podríamos empezar a darnos una idea de cómo observar la solución de lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces, esos es los puntos que hay que considerar para cuando vayamos a plantear problemas, ¿no? Aquí, una de las cosas más difíciles es este planteamiento, ¿no? Siempre plantear el problema diferencial o, bueno, el sistema de ecuaciones o la ecuación diferencial es lo más difícil, ¿no? Es básicamente por lo que le pagan luego a la gente, ¿no? Igual, si tienen interés, busquen esos modelos que sí están disponibles en la red de cómo son las ecuaciones diferenciales, el sistema de ecuaciones diferenciales que modelaban el proceso de la pandemia muy al inicio, creo que después ya no se siguió trabajando por ahí, pero sí pueden encontrar los sistemas y van a ver las ecuaciones que están complejas, ¿no? Y se les pagó un montón de gente para que las plantearan, ¿no? Porque no es trivial. Digo, ahorita estos sistemas son sencillos y es el clásico problema que se resuelve al inicio para ver estos sistemas de soluciones que son convergentes y divergentes. Entonces esto está sencillo porque además es un fenómeno que tiene muy poquitas variables, ¿no? Pero esa es de las cosas más difíciles, ¿no? Entonces aquí les dejo 2 tareas para, para que la vaya pensando y a lo mejor por ahí podemos partir el siguiente viernes. Partimos de a lo mejor intenten plantear la ecuación, si no la planteamos nosotros, y luego ya, ahora sí podemos partir o empezar a resolver estos 2 problemas que dejamos ahorita pendientes, ¿no? Que vamos a dejarlo hasta aquí para que dejemos por lo menos la incertidumbre de qué es lo que sigue. Pero entonces les dejo 2 tareas ahorita para que las vayan pensando, les digo, y se lleven algo de trabajo para la siguiente hora, ¿no? Por un lado, que vean cómo dibujar los campos direccionales. Ahí está la información, bueno, de matemática que les compartí. Échenle un ojo, si los que ya tengan instalado el programa, nada más intenten, pues, ver, por ejemplo, los ejemplos que ponen ahí. Hacen un ejemplito y ponen algunas gráficas para que puedan llevar. Bueno, ponen una ecuación diferencial bastante pesada de y' igual a y más e a la x, pero bueno, no importa, lo va a hacer, la gráfica la va a hacer matemática, entonces igual, ¿no? Luego ya veremos si podemos encontrar una solución a esa ecuación. Pero vean ahí, la primera respuesta ya les ponen unas curvas que sería interesante que las pudieran intentar. Los que no tengan el programa, a lo mejor aprovechen e instálenlo, va a ser bastante útil para visualizar estas soluciones antes de llegar a una solución, ¿no? Entonces, esa sería una de las tareas que les dejaría. Y la otra es que intenten el enunciado que les pongo aquí, plantearlo como una ecuación diferencial. Todavía no tienen que resolverlo, no tienen que hacer nada, sino nada, simplemente plantearlo. Y de hecho, si ya pueden plantear su ecuación diferencial y si pueden graficar campos direccionales, pues a lo mejor que pudieran intentar graficar la solución, bueno, graficar el campo direccional de este problema, ¿no? Aquí está bastante sencillo, creo que el problema.
tenemos un tanque con un montón de litros de agua. Le puse 1.000.000 para que fuera, pues para que sea más lento el proceso, ¿no? Pero tenemos un tanque con 1.000.000 de litros de agua y lo que estamos haciendo es que tiene un líquido tóxico adentro, ¿no? Se le empieza a agregar agua con un poquito de este líquido a una razón de 300 litros por hora y la mezcla sale a la misma velocidad, ¿no? Porque el agua en el estanque no aumenta, ¿no? Siempre tenemos la misma cantidad de agua. Entonces ahí son las cosas que tienen que considerar. Primero tienen una cantidad inicial, luego se está agregando agua que tenga esta cantidad del químico tóxico a esta razón, a esta tasa de cambio, ¿no? O esta razón de litros por hora, ¿no? Y también está saliendo, ¿no? Para que mantengamos siempre nuestro 1.000.000 de litros por ahí, ¿no? Y entonces aquí las preguntas que nos tenemos que resolver, aunque todavía no lo sepamos, pero ya con la ecuación diferencial va a ser más fácil. Bueno, primero escribir la ecuación diferencial, ¿no? Y luego las preguntas ahora sí es qué cantidad de químico habrá en el estanque después de mucho tiempo, ¿no? Obviamente en este caso pensamos que si podemos llegar a una ecuación de equilibrio, entonces esa va a ser la cantidad de químico que se va a encontrar, ¿no? A lo mejor no llegamos al equilibrio, a lo mejor la ecuación de equilibrio es cero, ¿no? Que yo empiece a meter el líquido y lo vaya sacando y de alguna manera se vaya limpiando, se vaya saliendo todo el químico, o a lo mejor se va quedando dentro del estanque el químico y se me va como la solución que teníamos de los ratones, ¿no? A lo mejor puede que vaya aumentando siempre el tóxico, a lo mejor puede disminuir hasta cero, o puede suceder que sea como la velocidad terminal, a lo mejor llega a un estado de equilibrio en donde ya más o menos va a ser una cantidad pequeña del tóxico, bueno, pequeña, alta, no sé si hablando de tóxico puedo hablarse de pequeño, pero que bueno, una cantidad fija en el transcurso del tiempo, ¿no? Y simplemente se puede resolver con los campos direccionales esto, ¿no? Sin llegar a la solución, pero que ya podamos empezar a visualizar cómo se vería esta solución como tal, ¿no? Y ya, básicamente entonces eso se los dejo de tarea. Ahorita lo que nos quedaría, les digo, para la siguiente sesión, es ahora sí, bueno, yo tengo mis ecuaciones como las que planteé hoy, que son unas ecuaciones muy simples. De hecho, ya podemos empezar a adelantar. Son ecuaciones lineales, ¿no? Se ve que, por ejemplo, la tasa de la velocidad, cómo cambiaba la velocidad con respecto a la caída, dependía solamente de la velocidad, sin que tenga una potencia, ¿no? Entonces parece que es una ecuación lineal, como la habíamos visto antes. Diferencial, porque ahí tiene la dB en dt, pero es una ecuación lineal. Lo mismo pasa con la población. Yo tengo que el cambio en la población con respecto al tiempo depende de la población mínima sin tener una potencia ahí. Entonces parece ser que también es lineal. Uno tiene signo más, otro tiene signo menos, pero siguen siendo lineales, ¿no? Entonces nos interesará ver cómo podemos encontrar esa solución de esas ecuaciones lineales. Ahorita todavía, por ejemplo, para estos problemas sencillos, podemos a lo mejor inferir la solución, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos de lo que yo sé de con ¿cómo se llama? Regla de la cadena, más o menos me puedo dar una idea de cómo se va a comportar esto y podemos inferirlo, ¿no? Sin empezar todavía a ver cómo resolverlo. Vamos a partir por ahí, medio inferimos la solución, vemos cómo se comporta la solución. A lo mejor ahora sí ya llegamos a una curva en donde podemos conocer en todo intervalo de tiempo cómo está sucediendo, y ya podríamos graficar, y de hecho lo ideal sería eso, ¿no? Que ya una solución en particular, a lo mejor que la pudiéramos graficar sobre nuestro campo bueno, campo de pendientes o el campo direccional que estuvimos viendo ahorita, ¿no? Que también se le conoce como campo dependiente. Pero bueno, ahí vamos a ir cubriendo, entonces vamos a dejarlo, como le decía, hasta aquí. Vamos a dejar la solución para el siguiente viernes, en lo que terminamos de ver si llega a haber cambios en el grupo, no todavía no lo sé. Entonces, por esa razón tampoco quiero adelantar mucho. Ahorita nada más quería dar esta introducción que ya empezamos a resolver. Bueno, ya acotamos bien qué es lo que vamos a resolver y ya empezamos a ver soluciones sin que tengamos que hacer la solución. Todavía nos falta a lo mejor un poquito ver cómo podemos clasificar las ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ir viendo. Las diferentes técnicas que vayamos viendo depende de la ecuación diferencial que vayamos a resolver. Pero bueno, eso si no, también lo podemos ir viendo en el transcurso, ¿no? Más o menos les digo cuáles son los tipos de ecuaciones y ya nos veremos el resto del semestre, pues cómo vamos a ir resolviéndolas. Bien, dudas bueno, de esto que vimos aquí, de los campos direccionales, del problema que, a ver si pueden echarle un ojo, si no, de todos modos les digo que lo resolvemos mañana, o de cómo era directamente el campo direccional. Ah, bueno, es una cosa.
sí pudieron con los libros, porque se supone que yo le puse que ya ahora sí, cualquiera que tuviera el enlace, pudiera abrirlo, porque antes lo había puesto que nada más gente de ciencias, pero ahí hubo un problema aparentemente, y nadie, no sé, déjenme, bueno, que le digo, ya reviso que el enlace esté, bueno, no importa, no, ahorita lo voy viendo, digo, este, para no hacérselos. Pues no sé si el voice está muy pesado, ya no me acuerdo cuánto pesa, cuántos megas. Déjenme un segundo. Bueno, puedo obtener el enlace, eso sí podría, ¿verdad? Vuelvo a obtener este enlace del voice. Voy a poner que sea sin restricción, cualquiera que tenga este enlace. Y, bueno, ya lo tienen, si no, ya se lo paso por acá. Supongo que debe ser el mismo, ¿no? Es la versión 10, ¿no? Yo no sé si... David, no sé si compartís también la versión 10. Es la 11 entonces. Entonces déjame, la descargo yo. Pero bueno, igual voy a checarle un ojo a la referencia porque ahí están varios libros interesantes que, bueno, han visto los títulos, aunque no los hayan podido descargar. Pero hay varios libros buenos. Igual también luego les comparto otros, pero intentaré que ya arregle ese enlace que no sé qué le pasó. Bueno, aparte de los libros, ¿alguna otra duda que haya por ahí? ¿Nada? Bien. Entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos el siguiente viernes y entonces ahora sí ya para empezar a resolver estas ecuaciones lineales de momento, ¿no? Que es el tema más simple, ¿no? Empiezo con las ecuaciones lineales porque en algunas ocasiones luego también les cuento con las separables, pero el problema de las separables es que luego como la gente pues, se malinterpreta cómo es una ecuación diferencial, porque ahí tenemos el problema de que si son diferenciales, si son el operador derivada y ese tipo de cosas. Entonces mejor empezamos con las lineales, luego nos vamos con las separables que por ahí también existen, justificando toda esta parte, y ya, luego nos seguimos con las otras. Pero bueno, nos vemos el viernes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, Vale, nos gracias. vemos. Gracias.